bueno, estamos aquí de nuevo en alguna parte, bueno, aquí son las 6 de la tarde. Estamos de nuevo aquí en ¿Y tú qué? Yo soy Leandro y estoy acompañado por dos bellas personas. Estoy con Samuel y con Ale. ¿Cómo están, muchachos? Bien, todo bien. ¿Tú, Samuel? ¿Qué tal, gente? Súper bien. Siendo exactamente las 6 de la tarde, estamos en vivo Sí. para todo Perú, Lima, países y más. O sea, no. Porque todavía no nos ven tanto, pues por eso Perú y Lima es como que lo más... No, yo te había entendido que decías como que son las 6 de la tarde en cualquier parte del mundo. Y no. No, imposible. Claro, sí, mano, hay gente que ya está durmiendo. Hay gente que ya empezó el nuevo día. Bueno, también, ¿no? Sí. Sí. Ok, de acuerdo, entonces, bueno, el día de hoy, ¿qué tal? ¿Qué tal haya empezado su inicio de semana? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Hoy es lunes? Hoy es lunes. Hoy es lunes. Oye, no parece el lunes, ¿no? No parece, no lo Es que es la magia del verano. Es la magia del verano. Es Sí, otra tal vibra, cual. otra vibra. Pero tal cual el verano te sientes como que en qué, en Naplo, ¿Explotado? no, digamos Ah. si fuese verano, imagínate que el podcast está haciendo en la playa. Ok, de acuerdo. ¿Ya? Calor. ¿En qué playa estarías así San ahorita Bartolo. haciéndolo? San Bartolo. Punta San Bartolo. Hermosa. Punta Hermosa te iba a decir, Sí. pero si no le meto Naplo, ¿no? Claro, la mejor. playa, Lindo. un mar súper tranquilo. Sí. Es bien bonito, en verdad. ¿Qué En verdad estás diciendo que Naplo Es es bien bonito. relajante. A mí me gusta. Me gusta, sabes también. No te juzgo. ¿Te no gusta juzgo. Naplo? Sí. ¿Ves? Sí, Nos claro. gusta Naplo. Si Entonces, si a mis compañeros les gusta, a mí también me gusta. Claro. ¿te gusta Me realmente? gusta Naplo. No, nada de presión social. No, compadre. Obligada nada de socialmente. presión Sí, social. por favor. Pero bueno, podemos hablar de muchísimas cosas el día de hoy, como por ejemplo la belleza de la playa. Pero, ¿realmente queremos hablar de eso? ¿Queremos hablar de algo más picanchi? Creo que podemos hablar de algo que nos está afectando a todos actualmente, que es el tema de la delincuencia. Ah, Delincuencia. ok, yo pensé que ibas a decir como lo del menú de Dina Boluarte de Sí, 10 tal años. cual, tal cual. Porque Ah, eso eso ya afecta a pasó, todo. ya. Pero afecta a todo. Pero ¿quieres hablar del robo así? O sea, De los robos, sí, me parece un poco interesante porque justo ¿pero de hace- un robo emocional como alguien que robó tu corazón? ¿O No, ese tipo de robo no. ese tipo de robo? No. No. Robo de algo Nadie ha tangible. robado el corazón de Ale. Aún no. Es cierto. ¿A ti te ha pasado? ¿A ti te han robado A el corazón? mí me ha pasado hace... Sí, obviamente. Creo Creo que que- cada uno nos ha pasado siempre que nos han robado. No, el recuerda, corazón todos durante somos las Samuel. Todos somos nuevamente el hashtag. Recuerden el hashtag del día de hoy, Pero como siempre Leandro, es... A ti el corazón lo tienen ya pero robado eternamente, entiendo ya. Sí, es Sí. cierto. ¿Así? Es un Es señor, correcto. pero el señor ¿Estás de... casado? No, pero me encantaría. Ah, Pero ok. casado es poco con lo que estás, señor. ¿Por qué? Porque usted me acuerdo que en el streaming anterior dijo de que usted no tiene ex. ¿Te acuerdas Es que cierto. hicimos el comentario? Es correcto. A ver, cuéntame un poquito cómo que no tienes ex. Lo que pasa es que en el colegio salí con una amiga durante la universidad. Porque tengo la misma situación, o sea, no tengo ex. ¿Ves? Tengo el privilegio de decir no tengo ex. No ya. sé si es un privilegio. considero Creo que que Sí, no. situación porque diferente. Está discriminando a todos los que tienen, no sé, como 4 ex, ¿no? alguien así como, bueno, voy a ver mi programa bueno, favorito, a ver qué tal. Tengo el Sí, pues. privilegio de no tener ex. Ah, bueno, no tengo privilegio. No tengo privilegio, ¿no? No, pero lo siento como que... Siento que en mi vida aportó Ya. bastante el hecho de no tener ex. Porque veía a mis amigos, a mis amigas, amigos en el colegio en relaciones medianamente serias, incluso como que a los 18 también hablan algo serio. Ok. Y siento que no era lo que buscaba en ese momento. Quería vivir más. ¿Te refieres a la etapa del colegio? En la etapa del colegio, cuando recién cumplí 18 también. O sea, era como Ok, que ok. sentía que eran relaciones muy efímeras. Querías enfocarte en ti. Sí, sentía que no podía conocer a alguien más si yo no me conocía del todo. Ajá, correcto. Cosa que, o sea, no digo que lo que hayan hecho mis amigas esté mal, sino que es diferentes rumbos de la vida. Ah, bueno, Son caminos o- diferentes. Literalmente. O les dijo que también sus amigas están inmaduras, ¿no? Amigas inmaduras. No, o sea, no, pues. o sea, No, siento que, o sea, su madurez procesos, llega, son procesos. claro, su madurez No, llega de la definitivamente. mano con otras experiencias. Claro. Entonces, son experiencias distintas. No, está bien, me O sea, gusta. existe porque, por ejemplo, hay personas que aprenden con la propia experiencia Tal y hay cual. personas que aprenden a partir de la experiencia De de, la otras experiencia de personas. otras Exacto, personas. exacto. Entonces creo que en nuestro caso ha sido que hemos visto otras parejas, hemos visto cosas buenas y cosas no tan Tal buenas. cual, tal y era cual. como, hemos decidido este camino. Ok, ok. Entonces esto me llevó a que recién en la pandemia, porque al mismo tiempo no es algo que se esfuerce, no es algo que... O sea, simplemente Tal ocurrió y los dos decidimos seguir con eso. Perfecto, me gusta, me gusta. Sí. Pero una vez más, no tiene que ver. Pero creo que nos estamos desviando un chiquito del tema. Así que, Ale, querida, Coméntanos. tú dijiste que querías hablar de los robos.
Sí. Pero, con todo respeto, ¿te han robado ahorita que quieres hablar de eso? No, pero estuve en el mismo lugar que de una chica que lo vi en TikTok, que sí, ahorita yo uso mucho el corredor. Ok. El corredor rojo. Entonces, válido. para venir de San Miguel hasta acá. Ok. Entonces, desde que vi el video de esa chica hace como la semana pasada, hace unos días, te juro que ya subo con miedo. Si antes subía con miedo por la inseguridad en general, ahora es como Ya. que estoy en el mismo lugar, voy a pasar por el mismo paradero que pasó la chica. Ajá. Como que me siento más cercano. Pero tienes esa producción. Claro, igual yo creo ¿Producción que, tendrá yo ese creo video? que hay que dar contexto, ¿no? Para que se entienda un poco Claro. todo lo Sí, que estás a ver, co- resumido, comentando. el video de esta chica es de TikTok que dice que subió al corredor rojo. Su parada específica creo que era como de La Molina un poquito más allá. Ajá. Y que se subió un señor a su costado Ya. y que ella no como que no le tomó importancia, pero que todo el mundo se había dado cuenta que el señor tenía Unas ciertas expresiones o características, claro. Entonces, Característica de un choro, buen tema. ¿No? entonces la chica estaba con su celular y que el señor como antes de bajarse con un cuchillo Ajá. la amenazó ok. que le dé el celular. Y la chica obviamente en ese momento, o sea, Ok, ¿qué ok. más Tomó la haces, no? decisión inteligente de sobrevivir. Sí, Sí, literal. claro. Entonces dice que la chica estaba en shock y cuando el señor se baja corriendo, ella todavía le faltaba una parada o se quedó ahí. Ok. Que la gente le decía, ay, no, sí, como que yo lo vi al señor. Y la chica estaba ahí, ¿por qué nadie me dijo nada? Claro, O sea, como, gente. gracias. sí, Oye, yo lo vi. todos Gracias. lo vimos y nadie le dijo nada a la chica. Ahí tenemos el video de Ah, mira, producción. Por justo. favor, Ajá. veamos el video. A ver si lo 2 días reproducen. me robaron mi teléfono dentro del corredor rojo, a mano armada, de camino al Jockey Plaza, Imagínate. dentro del corredor rojo. Me hackearon mis cuentas, no solo las bancarias, sino también las de redes sociales, y estafaron a mis amigos con dinero por mi WhatsApp. Bueno, te voy a contar esa historia mientras me listo a hacer todas esas gestiones No que sé lastimosamente ustedes, pero uno yo en tiene el que corredor me hacer sentía cuando le bastante roban segura. sus cosas. Bueno, el día martes 14 de este año yo venía en la ruta de Plaza San Miguel hacia Camacho en el corredor rojo. Era más o menos las 9 de la noche. Para esto yo en su mayoría, si es transporte público, uso el corredor porque Ok. creía que era lo más seguro. ¿Correcto? Tal cual. Bueno, ustedes saben, el viaje es largo, entonces en algún momento habré sacado el teléfono. Sí, lo hice. Pero entonces, no me acuerdo bien en qué paradero se subió este señor, pero fueron más o menos como unos 3 antes de llegar al paradero del Trébol, que es un paradero antes del Jockey Plaza. Este señor de tez trigueña, con textura no delgada, tenía una camisa, un polo de estos camiseros turquesa, pues se sentó a mi lado como cualquier persona normal y me acompañó en el viaje y todo estaba tranquilo hasta que llega al paradero del Trébol, casi al llegar, antes de que abran las puertas. De estar sentado a mi lado, saca un cuchillo, el teléfono está en mis manos, en las piernas, me apunta y me dice: dame el teléfono. Tenía un cuchillo en el corredor. O sea, Le doy el literalmente, teléfono, ¿qué y haces cuando ante le doy esa el teléfono, situación? se No te da por- paras, porque no puedes bajar rápido tampoco, porque tiene que abrir el chofer tiene que abrir la puerta. Y al O sea, mismo tiempo en paraderos. Tal cual. Y hay no es como paraderos, o una sea. combi que dices, me bajo. Ah, bájate. Exacto, claro. entonces no es como que tan sencillo. Y ahora que subí al corredor, como les digo, estoy con el miedo de, estoy en el mismo lugar, estoy pasando los mismos paraderos que la chica, no, es... Definitivamente, ¿no? Es Y yo creo que fuerte. sí o sí habría que poner como que reglas de protección en cuanto a qué hacer, ¿no? Por ejemplo, sí conozco amigas ¿Qué haces o en personas, ese es como momento? que estás amenazado y todo ello, pero de una forma u otra eres consciente que también estás rodeada de mucha gente que te podría apalancar o ayudar, por decirlo así. ¿no? Cierto. Lo que pasa es que ya no sabemos quién está armado y quién no. No, pero a lo que voy es como que una cierta reacción que sé que debe dar un poco de miedo, pero Sí. sé que hay formas también de reaccionar. O sea, creo que habría como que, o sea, un poquito como de forjar. ¿Tú cómo habrías reaccionado? O sea, sí, por ejemplo, así me pasó. Bueno, hace unos años, yo no estaba en un corredor, estaba en uno de los transportes públicos normales. Y estaba sentado adelante con un amigo y me acuerdo que... Adelante, al costado del chofer. Sí, adelante, ¿no? sí, al costado del Ah, chofer, ya, sí. el asiento premium. Sí, no, el VIP, ¿no? El VIP. La butaca negra, ¿no? Claro. Y la cosa que atrás se sentó mi amigo y entró al costado mío un brother, o sea, un chico X, y yo estaba con mi mochila, con mi laptop. Y entonces el chico se baja como por el lobo de la Santanita, Ya. y el chico cuando se baja con todo, o sea, queriendo jalar mi mochila, y yo lo que hago es detener mi mochila y detenerlo a él. Correcto. Y comienzo a gritar
y comienzo a pedir ayuda. O sea, le digo, choro, comienzo a gritar. O sea, obviamente con un poco de miedo, siendo consciente que podría pasar algo, pero dije, o sea, brother, no te la vas a hallar fácil. No, pues, creo que claro. en ese momento como que no la piensas tanto, solo tu Es la reacción reacción. por impulso. Obviamente, sí. eso soy yo. Ajá. Pero sí sé que hay gente que tiene un poco de miedo hasta reaccionar, aún así tengo no algo. Claro, una cosa es que lo mencionemos acá y conversamos de que no, yo sí haría tal cosa, No, cosa, no, y otra no, cosa es claro. que te pasa en el Sí, momento sí, porque sí. la gente reacciona distinto, ¿no? En mi caso, solo una vez me robaron Que y practique Kung Fu, ¿no? solo una vez me robaron mi celular y lo recuperé. Y lo recuperé y ¿Corriste? sí, no, yo estaba en el taxi, estaba, bueno, en el carro de mi tío Ok. y estaba por plena avenida Canadá, 6, 7 de la noche, semáforo rojo. Y vino dos chibolos 16, o sea, súper jóvenes, se veían hasta niños. Y de la luna sí agarraron mi celular y jalaron con todo mi Ok, audífono. ok. Y me acuerdo que en ese momento empecé a gritar, porque yo vivía por la Victoria en ese tiempo. Correcto. Estaba cerca de mi casa. Y empecé a gritar y mi tío, como no había nadie en ese semáforo, Ajá. dio una vuelta en un alucinante como Rápidos y Furiosos y entró a una avenida que era donde se fueron estos chicos. Ya. Yo vi a los chicos subirse como que a un techo, Como Spider-Man. literal. Y la puerta de esa quinta estaba con una típica señora que vende pollo broster. Ya. Entonces mi tío se para ahí, bajamos y la señora, ay no, esos chicos ya se subieron por ahí, tienes que dar la vuelta, date la vuelta, ahí los vas a encontrar. Y yo estaba en ese momento que tenía 15 años, le decía a mi tío, vamos a la vuelta, ahí van a estar los choros. Y mi tío, no, tranquila. Empezó a llamar a un amigo y como que hizo la finta de que no, si voy a llamar a mi amigo coronel, tal cosa. Y obviamente en una quinta, no sé si ustedes han vivido, conocen las quintas, Sí, en sí las conozco quintas quintas. todo el mundo se conoce. Ya. O sea, es como que yo conozco a Pepito que iba acá y a Juanita que iba allá. Claro. Ya es una comunidad. Sí. Literal. Entonces... Una red social, ¿no? Presencial. una red social. Antes de las redes Antes de las sociales. redes sociales, ¿no? Existían las quintas. Claro. Existe la quinta. Entonces- O sea, sí. No, Los siempre mensajes, existieron. los mensajes se enviaban con ladrillos, ¿no? A través de la ventana. Tocaba la ventana. De las- Según Ale, Mark Zuckerberg erradicó las quintas. Ya no existen las quintas. O sea, No, ya. Qué buena analogía. La Sigue, cosa es por que favor. mi tío hizo como que la finta que llamaba, o no sé si llamaba, y la señora ya se le veía preocupada. Parecía la tía de uno de los chicos. Y Ajá. decía, no, a ver, espérate que llamo a tal. Vino otra, como que le dijo. Ya. La otra señora me dijo, ¿cómo era tu celular? Y le digo, era un iPhone en ese tiempo, el iPhone 7 creo. 7. Ok. Era un iPhone 7, negro, o sea, ya estaba apagado. Ujú. Y se lo han llevado. Ya, a ver, dame un momentito. Se fue a la quinta que estaba toda oscura. Y la señora nos decía a mí y a mi tío, pero váyanse a la vuelta. Y mi tío de terco, ¿no? Claro, No, claro. ya, me quedo acá. Dando la fija, ¿no? La señora vino con mi celular. Me dijo, ¿es este? Y yo te juro que en ese momento, y lo pensé después, solo agarré el celular. Dije, así no importa que no sea el mío, Claro. lo vendo, o sea, no me importa. Ah, ok, de acuerdo. Lo agarré. Y ya en el taxi, o sea, en el carro con mi tío, ya con miedo veo, y si era mi celular, y dije, Wow. ¿qué pasó acá? O sea, literal, las señoras conocían a los chicos, ¿no? Obviamente. Es que claro, y me hace acordar, por ejemplo, a un amigo que vive en un barrio medio picante por Magdalena y lo que había ocurrido era que su amigo lo fue a visitar y le robaron el reloj Al amigo. al amigo. Y entonces mi amigo me cuenta de que dijo, al día siguiente fui, sabía dónde ir, le digo, oye, ¿tienes un reloj, no? No, tienes un reloj. Ya está bien, le dijo, ya. No mi pata, pues, ¿me entiendes? Entonces, claro, no le vas a pedir a mi pata que tampoco vaya y haga Obviamente, justicia, obviamente. esto que el otro, porque también podrían írsele encima a él. Tal cual. Pero igual. Pero creo que es importante recalcar que hay personas que a las que nunca les han robado. Sí, yo era Entonces, una de esas claro, personas. Fue mi primer robo. Pero por eso, entonces, y tú has visto. Tú has visto Eras. cómo he llegado. Eras. Y, por ejemplo, creo que mucha gente de la que nos está viendo podría decir, sí, a mí tampoco me han robado, a Tal mí me han cual. robado tantas veces. Pero creo que lo importante es dejar en claro de que aquí no es para meter miedo, aquí es para conversar un poquito, Así para es, compartir así experiencias, pero tener en claro de que saber todas estas cosas tampoco es que vas a ser una persona inmune al robo. No, tal Literal. cual. Entonces, Sí. simplemente escucha lo que podemos decir, comparte esto para que más personas puedan, en todo caso, dar. Y que nos cuente la gente también si alguna vez has Exacto. sentido esta experiencia O sea, de me que estás les dic- me roben estás o diciendo- capaz han visto. Le está diciendo al público, algún día te va a tocar. No le No, estamos ya. diciendo eso. ojalá que no. O sea, estamos diciendo, no vivas con miedo, pero al mismo tiempo, Literal. como que puedes estar atento. Porque muchas veces también ocurre, y lo hemos visto, o conocemos gente que le ha pasado. Y por ejemplo, alguien en mi familia que dice, me robaron en la combi. ¿Cómo? Saqué el celular justo en el paradero. Estaba en Ah, llamada. Claro, estás gente. Así que escuchando un audio. Obviamente, están se sientan al costado de la ventana, ¿no? O sea, así sea un taxi, un transporte Literal, público, o estoy sea, escuchando un audio. sean un poquito también más conscientes en esa parte, ¿no? Claro, Creo y creen sí. que no les va a pasar Literal, a ellos. Y es literal. como, a cualquier persona le puede A todos. pasar. Claro, a esto es todos. más que nada para prevenir la situación antes de que... A ver,
Ahí tenemos un comentario, dice que no es lo mismo que te roben sobrio. Que Ah, no es- obvio. Ah, literal, Ah. literal. Claro. Obvio, si tú ya... Igual acá tenemos un comentario de Valeria Salas, igual estoy viendo acá a la par, que dice, ya me dio miedo el corredor. No, chicos, o sea, que creo que con esto no estamos poniendo ni No, temor porque ni puede nada. pasar en el corredor, afuera, en la calle, o sea, en cualquier parte. Es En la solamente puerta de tener tu casa. cuidado. Así He es. visto también que pasa en la puerta de las casas en Jesús María, o sea, es solo tener cuidado, prevenir y eso, o sea... Estar tranquilos, en verdad sabemos que estamos en un país que no es lo mejor de lo mejorcito en temas de Ujú. seguridad, pero al mismo tiempo no por eso vas a vivir en Encerrado, constante miedo. no, Así tampoco es, es así la es, idea. gente. Vivir sin miedo, no necesariamente, pero no vivir precavidos o prevenidos como lo que Tal tú cual. dices. Claro, Sí. pero incluso muchas veces ocurre, ¿sabes qué? Cuando se van al otro extremo, a tomar justicia por mano propia. Bueno. Sí, Sí. bueno. Creo que algo pasó así en Iquitos. Me parece que sí, de una señora que robó. Yo ¿Qué? vi un caso de una señora que le cortaron el cabello en la calle, sí, todos. sí, sí, y ha eso, pasado también eso. que los golpean. O sea, porque hasta que llegue la O policía... que lo amarran, ¿no? En un- Sí, Claro, los amarran sí. porque hasta que llegue la policía serenazgo, la autoridad encargada, como que se demora y la gente prefiere hacer justicia por sus propias manos. Y creo Literal. que también es un desahogo. Sí, ante tanta injusticia que se verdad, vive día a brother, día, claro, o sea, claro. tienes ahí el choro y hasta que venga la policía o quien sea encargado, pucha, se puede ir o puede pasar cualquier cosa. Entonces es como Literal, que- literal. no se Pero justifica la violencia, pero es como... podemos entender las motivaciones. No significa que estemos de acuerdo con ellas, pero No. las entendemos. O sea, captamos la lógica, vemos por dónde fluye el río, si quieres. Sí, o sea, este caso de la selva, estoy casi segura que le cortaron el cabello a la señora. Pero No sé si- tenemos un videíto. Hay un videito, hay un Hay un pequeño videillo. reel ahí. A ver. Ah, ¿ves? Ah, ya. Ah, sí, eran Iquitos. tenías Polémico. Mujer en Iquitos es capturada robando y vecinos le cortan el cabello. razón. La amarraron, no solo... Mira, la amarraron. Un nuevo styling, ¿no? Ay, se arregla encima, mira, se arregla, ¿no? Agarra esa mano, agarra. Mira, y dice, ata su mano. o sea, No, pero el tío le quiere pegar. sí. No, pero ahí se han juntado. Es alucinante la ira colectiva. Es toda la comunidad. Esos son obviamente. vecinos cansados, Son vecinos evidentemente. cansados, sí. Tal ¿Ustedes cual. alguna No, vez no han debe visto ser. algo así? No debe ser la primera vez, ojo, ¿ah? No, deben ¿Tú estar has acostumbrados. visto algo así? O sea, ¿has participado? No, ¿O has no. visto? ¿No? ¿Tú has amarrado a No, alguien? no he participado, no le corté el cabello a nadie, no. Pero recuerdo una vez que estaba por el Agustino en el carro con mi mamá Ya. y vimos un robo a unos 3, 4 carros más adelante. Y recuerdo que entre todos, obviamente sin ponerse de acuerdo, pero todos empezaron a tocar el claxon. Ok. Entonces, Ah, ya. no iba a ayudar en nada, no ayudó la verdad en nada, pero vamos a que No sé si todos estaban- al mismo tiempo tuvieron el mismo pensamiento de hacer algo. Claro. De- Pero no al te mismo ibas a tiempo está bajar. el miedo de, oh, voy a ayudar. Es que no Y te vas a sacan bajar, ploma, obviamente, tal ¿qué cual. pasará? O sea, también es ver la integridad de uno mismo, ¿no? Literal. Pero en tratar de ayudar al prójimo todos tratamos de sonar el claxon. Claro. O sea, es, sea, ¿qué más es puedes un- hacer? es una realidad complicada. Así es, gente, así es. Tampoco vas a decir, yo me lanzo contra el short. Ay, acá tenemos ya algunos comentarios, A ¿ah? ver, Oye, a ver. léelos con detalle y con... A ver tu si nombre. producción igual lo pone. Acá tenemos a Carola que nos manda saludos. Hola. Jesús Trucios que dice, ¡qué rikiwi! ¡Qué rikiwi! No sé qué significa, pero dijo, ¡qué rikiwi! ¿Qué rekiwi que le roben a la gente? Brother, acá ya hay un comentario muy random. A Pues. ver. Edwin Gustavo Quintana Rojas. Como Ok. A ver, él me lo gusta. dijo, yo no estoy diciendo, Ok. él lo dijo. Léelo Lo con- estoy leyendo. Trata de parafrasearlo si es que es muy malcriado. No está mal creado. Me dice que traigan a los ronderos de Castillo. No, pues. Ok, de acuerdo. Esos muchachos. No, son bravos. Gente, estamos 6 y 18, estamos bien, estamos hablando de un tema muy importante. No tengan miedo. Ah, ya no lo pusieron ahí en la pantalla. Ahí está, que traigan a los ronderos de Castillo. Claro. No sé. Pero en todo caso, ustedes comenten, ¿alguna vez han visto fácil en la esquina de su jato, o yendo en micro, o no sé? ¿O ustedes qué harían O en en esa el situación? colegio. ¿Te ha pasado? Brother. Todos sí, somos Samuel, hermano. todos somos Samuel, acá En se el veía. Por colegio, favor, cuenta, ¿qué has visto en tu brother. O sea, colegio? Yo estaba, En el estaba colegio. en un colegio particular Contexto. encima, alucina, ¿eh? Estaba en un colegio particular
Y ¿Ya? me acuerdo que era el clásico, las casacas de ¿De educación pro? física. Ah, de educación física. Sí, sí, Ya. hermano. O sea, Ya. Ok, de era acuerdo. muy común de que ya tú a tu segundo mes ya no tenías tu casaca. ¿En serio? Ah, ok. Sí, sí, sí. Y se te, ¿Ya te para lo qué, robaban. ya te para lo qué robaban. compraban las mamás? Te lo robaban, bro. Sí tenía un amigo ahí, tenía un amigo, que no voy a mencionar su nombre, tenía un amigo de que claramente era parte de esta Porque tribu, ahorita es administrador de empresas. No, trabaja en el municipio, ¿no? Oye, Claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. No. Trabaja en el municipio. Pero Manaque. creo que no ve, pero bueno, etcétera. Ah, bueno. Y el tema es que este brother, que trabaja en el municipio hoy en día, que me lo encontré hace poco, él me decía, ¿se te ha perdido una casaca? ¿Quieres? Yo le digo, sí, porque talla eres? Estoy casi 3 meses sin casaca, le digo, me han Ajá. robado. Ya, mi hijo, me dice, espérame el fin de semana y yo te consigo una. Ok, de acuerdo. O sea, era literal conseguirme una casaca con otro nombre Claro. de un alumno X que ni conocía y me decía, es tu talla, no sé, ya ponte nomás. De la nada, Daniela. Sí, sí. Con el bordado de de otra Claro. mamita. Sí, ¿eh? no, qué alucinante. Y un bordado brother. especial, ¿no? Este es mi último trabajo. Te quiere tu abuela. Con el esfuerzo de tu abuela, ¿no? Claro. No, bro. Tú estabas en tercera secundaria y era la casaca de primero B. El colegio era alucinante. Pero te dio brother. una casaca, mano. Qué agradable Sí, sujeto. brother. No, es un agradable Tenía sujeto. preferencia con sus amigos. Me ¿has la visto? encontré hace poco, no es broma, me la encontré hace poco. ¿Pero te cobró? No, Porque era eres mi causa, amigo, era mi ¿ves? causa. No O sea, cobran es que los en el amigos. colegio yo era el... Los míos sí me cobran. O sea, era mi causa, mi amigazo de promo encima. Y y hace poco en realidad lo vi. Hace unos meses lo vi. ¿Lo viste? Y trabaja la en el tele? municipio, fuera de broma. Ok, de acuerdo, ya. Y le preguntas, sí. ¿esa es tu casaca? No, y le dije, ¿sí? ¿Estás haciendo lo mismo? Porque necesito una casaca. le digo. No. O sea, No, amigo, ya lo dejé. No, ya dejó, obviamente. Claro. Está en mejores vidas. está Ya en mejores avancé. vidas. Sí, ya. Estoy seguro que ahora en el municipio va a tomar un camino de bien. Claro. Viva No, el en el Perú. colegio no. ¿No te ha pasado? ¿O no te has dado cuenta que es distinto? No, sí me robaron en el colegio. Yo era en el colegio la típica niña de los plumones. Ah, tú ya. eres los plumones. Era robable, era muy robable. Muy robable, muy robable, Sí, muy robable. o sea, entonces ¿Qué me estás acuerdo. diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué Que eso cosa? es robable. La gente que trae plumones a los colegios es muy fácil ¿Qué, robar. mano? ¿Tú has estado en colegio particular y me vas a decir que no robaban plumones? No, obviamente. De Yo profesores. considero que era muy robable porque Mano, tenías variedad. O sea, Útiles escolares te roban como locos. Por Sí, ejemplo, sí, ya. sí, sí. a tal él cual, le mi gran robaron ejemplo. plumones. La cartuchera. Ah, La cartuchera la de entera. todos los plumones. Tenía La cartera. todos. No, ¿te sobró al menos uno? Me lo devolvieron. Lo que pasa es que yo me fui de viaje. Los que no pintaban, ¿no? Alejandra, discúlpame. No, tranquilo, te lo devolvemos. Estos 5 no pinta. pintan. Claro. No, estos 5 no pintan. Déjame con esto. De paso, A ver. cómprate mejores. Esa, no me esa marca no me gusta. Claro, A Faber-Castell. ver, Gabriela menciona, a mí en el colegio me robaron el tercer día de clases mi cartuchera con 48 colores y 36 plumones todo nuevo. Fui Mana, ella. ¿cuánto Fui- pintas tú? No, pero ¿qué tal recuerdo? Eso es un trauma. trauma. Ese es un trauma. 48 colores y 36 plumones. Tal ¿Te cual. imaginas el mastodonte que era esa cartuchera? Exigimos a... Bolsa, era bolsa. Exigimos al colegio de Gabriela, que no sé cuál es, pero exigimos de que ese alumno se haga presente y ya, ¿no? Le devuelva tal vez los colores. Mano, pero escúchame. amiga, supéralo. Yo he visto en mi promo lanzaban cartucheras a la cabeza. ¿Te imaginas que ese pedazo de concreto? Ah, la contusión, desmayo fijo. Claro, es como, enfermera, me pasó esto, por Está un favor, poco ayúdame". hinchado. Sí, te veo mal. Toma, anís. El plumón jumbo me ha golpeado la cabeza. Claro. Mira, acá hay un comentario de Valeria Salas que Ok, de dice, acuerdo. igual si lo pone Produ ahí Gaby, porfa, dice, a mí me robaron mi libro, días después... El de matemática. Días después encontré el de un compañero tirado y me lo robé también. Se paga con robo, ¿no? Robo con robo se paga. Claro. Justicia divina. Forchi, ¿ah? Bien Forchi. Sí, no, yo recuerdo que estaba en el colegio, estaba en cuarto secundaria, o sea, ya grandecito, ya no era para esos juegos, ¿no? Tampoco era para que yo llevara mis plumones, pero yo iba. Eso no era un juego. Ahora robaban cigarros. Eso no era un juego, ¿no? Eso ya no era chistoso. Entonces yo viajé, ponte, un jueves. Un jueves. Viernes ya no fui al colegio. La cosa es que Te quedaste viernes... dormida. Está listando mi maleta. Ok. Viernes me doy cuenta de que, oye, mi cartuchera, ¿dónde está? El último lugar, el colegio. Dije, bueno, ya. Le dije a mi mamá que fuera Está al en un buen colegio. lugar, ¿no? Está en un buen lugar. Está cuidado porque todo el mundo sabía cuál era mi cartuchera. Yo le ponía mi nombre con mis 48 Ya. plumones. Tenía para hacer una letra con diferente plumón. Increíble. Entonces, me voy de viaje. Okis. Le digo a mi mamá manda correo a la directora, todo, y le dicen, bueno, lo vamos a buscar. Porque era toda la cartuchera, o sea, no era un color, un lápiz, no, era toda la cartuchera grande, con Ya, tres o cierres. sea, ya nos queda claro de que Alejandra tenía una cartuchera grande. Sí. Con 3 cierres. Pero espera, quiero hacer una pausa a esta historia. Haz la pausa. Porque Eider, Content Creator, Mi dice, brother Eider. ¿ustedes qué consideran robable aparte de útiles? Loncheras. No, los libros
que te pedían para leer, del control de lectura. Ah, ya, los del inglés. Los del de todo, inglés. Claro. Sí, Esos. hermano. Porque nadie leía, pero a uno siempre le faltaba que no compraba especialmente porque sabía que iba a tener durante el año. Claro. Entonces sí, era bastante robable. Mira, sí. acá hay un comentario de Gabriela Alexandra que dice, también son robables los cuadernos para la revisión de cuadernos. Creo que se refiere al cuaderno de control, que No, cuando no, uno no. entraba No, te o firmaba. sea, No, pero... porque ese tiene tu nombre. No. Para cuando te tocaba revisión el mismo día y el profesor te decía, no, ya chicos, tráiganme los cuadernos que tengan todas las clases, ya ahí como que... En Pero- mi salón no robaban eso porque era... Y suena como un robo temporal, ¿ah? Sí, es como, sí, tal cual. te lo robo, yo lo presento y luego te lo devuelvo, porque si no es como, ¿yo qué más voy a...? Brother, Es que ya está mira. O sea, sellado. es un salón limitado de personas, de la nada. Oye, mano, qué loco, tienes la misma letra que yo, usas los mismos Tal cual, colores. tal Uy, cual. Te llamas igual que yo. Oye, mano, ¿no serás en mi cuaderno? Tal cual, men. Escúchame, algo de ser la chica de los primeros del colegio era que no me podían robar cuadernos porque yo sí, o sea, mi título de un color, mi fecha de otro color, era bien ordenadito. Entonces, ese cuaderno no era del que no iba a clase. Alejandra sigue aclarando de que ella era la chica de plumones, ¿no? Sí, es Sí, que fue una sí, gran sí. etapa de mi vida. Sigue Está bien, aclarando. Ale, no te Ok, preocupes. ok. ¿Cuándo Mira, es tu cumpleaños? Sí. Te voy a Cuéntame. regalar una caja de Ya Faber-Castell. no, ya lo superé en la Pero universidad. jura. Sí, en la Ya lo has hablado 3 veces, ¿ah? No, ¿Seguro? no, ya lo ¿Dices, superé. dices Faber-Castell porque te estás auspiciando? ¿Ah? ¿Te estás auspiciando Faber-Castell? No, porque no conozco la marca. A ver, Lo lees tú, sí, léelo, Jesús léelo. Trucios nos dice, las tizas eran robables. Tizas, brother. Entre salones, sí. Entre salones, sí. No tenía tiza, O voy a plum- todo esto. tu plumón, Obviamente. Claro. Con lo que borrabas también. O Ay, no, ay, mano, y los teclados de la sala de cómputo. Brother. No sé Es por qué otro tú nivel, ¿ah? robabas No, teclados. no, pero sí he visto. ¿Cómo? Obviamente. ¿Cómo lo cambiabas si tienes que sacar los cables? Claro, era. Ahí era también una- lo hacías. Era una época diferente. Pero hay tipo de mochilas grandes, sí, hacían. Ya, esas pero ¿cómo lo cosas. saca? O sea, la Yo no- sala de no cómputo podía. claramente O sea, a ver, estaba yo cerrada con seguro. yo estudié en colegio particular, pero un colegio donde estaba, es un colegio de barrio, ¿entiendes? Ujú. Ya. Entonces, dentro de ese colegio particular, lo que me di cuenta en ese distrito como tal, era de que habían alumnos de que ingresaban y no necesariamente con un tipo de conducta buena, sino Ok. era No, como claro. que el engaño de que entras a colegio particular y tu hijo iba a mejorar ahí, ¿no? Pero ahí eran demasiados, pe, brother. ¿Entiendes? Entonces, dentro de todo eso, yo veía a amigos, o bueno, no todos, o gente de otro salón un poco más grandes, Ujú. cómo hacían eso a veces con los teclados o... A ver, o- no, me ha dado curiosidad. Dejen su like si en sus colegios también robaban los teclados de la sala de cómputo, porque me parece alucinante. En mi colegio eran las mesas de 6, así como estamos juntos Ya, ahorita. Ok, de acuerdo. Y las computadoras todos los cables estaban unidos como que a algo grande. Entonces, así tú quisieras cambiar, no podías. La laptop estaba acá y no podías no, cambiarla. el mío no, era muy simple, Entonces, conexión imposible. fácil, conexión fácil. Sí, Pero sí, escúchame, sí. Samuel. Saludos a Samuel Hand Pink Waving. O sea, eso es un emoji. Es un emoji, obviamente. Ya. Conan Neko Hand, número 2. pink, wavy. No sé quién eres, brother, pero saludos para ti también. Mucho love, mucho love. Claro, esa persona no feliz. Voy a mandar un saludo a mi causa Samuel. Seguro que se acuerda de O mí. sea, fácil, está con otro perfil, no sé. Ah, ya. Vas a hecho acordar, brother. Yo con Eider, Eider es un brother mío, A ver, nos Y dice, recién te acuerdas que es él. en la USIL pegan los teclados de las iMac. A ver, Con él cuéntanos eso. estudiamos en Lucil y los primeros ciclos cuando estábamos, utilizábamos la sala de iMac para el Ajá. tema de Claro. edición y todo eso. Los teclados Y en chiquitos, el tercer robables. ciclo por ahí vimos de que Súper los robable. teclados ya no se podían mover. Ajá. Y los habían pegado. Ah, ¿Cuál ¿por era la qué? historia? De que no sé qué gente de carrera, o no sé cómo habrá pasado, pero habían dicho que se habían robado los teclados. Correcto. Se habían, Ah, bueno, se tiene habían sentido. jalado los teclados de Es que los son iMac, pero también chiquitos, son chiquitos. es que es más chiquito que un iPad. Entra tranquilamente Sí, en tu lo has- mochila. ¿Será este Yo vuelo? tengo, yo tengo. Ah, lo has O sea, hecho, será iba a decir, lo has este No, no, vuelo. no, yo tengo, es literalmente esto y es delgadito. Claro, o sea, no claro, es que pese, obviamente, se note, obviamente. no. Claro, es más, te puede servir de abanico. Es muy que es bien ligero esa delgado, cosa. es bien delgadito. Pero escúchame, ahí vi un comentario que Qué no lo miedo. quiero dejar pasar porque me pareció muy ¿No lo dejes chévere. pasar? Ujú. No, es que decía, María José Hoy decía, a mí me robaban siempre el pan en el colegio y su mamá María que José, hacía le llevaba María otro José, pan. María José, Y No, te dije, los mamá. almuerzos son Brother, robables, mano. sí. ¿Te han Me- robado tu lonchera? No, yo invitaba, yo era amable, yo invitaba. te robaban, antes uno antes que me robaba. robaran, yo Qué invitaba. amable. No, Sí, yo sí. invitaba. Claro. Disculpa, brother. Tienes pinta de que me vas a robar. No quieras comer mi pan. Te conmigo. pinta, no te Claro. preocupes. ¿A ti, Leandro, te han quitado tu Sí me han quitado la lonchera, Te han pues, quitado. mano, claro, obvio. Pero es como que tú llegabas, abrías con ganas No, o de sea, comer. cuando la lonchera El era bravucón, el bravucón. O sea, cuando la lonchera era tipo tu galleta, tu pan y todo, algo siempre se perdía.
Pero cuando ya era almuerzo, tu tupper y todo, Ya. ya que se van a robar eso, pues esa cosa pesa. Y es como, es obvio dónde va a estar. Y ya en secundaria siempre hubo candado con el Se locker. pasaron En de... secundaria, ¿quién llevaba lonchera? ¿Tú llevas lonchera Yo en le, secundaria? claro, yo me quedaba después del colegio. Ah, ok, Ah, no, ok, yo no ok. llevaba. No, yo no llevaba lonchera tampoco. Pedía almuerzo. No. Si me quedaba, pedía almuerzo. No me daban plata para eso, me cocinaban lo que o lo que sobraba yo feliz, en verdad. Brazo. O si no, la clásica, fideos con mantequilla. Listo, manaque. queda. Claro, 5 panes para tu almuerzo. ¿Ah? Queda 5 panes con para tu jamonada. almuerzo. 5 panes con jamonada, claro. Obviamente. Es más, por Más favor, me nutritivo. gustaría saber quiénes de ustedes aquí en el hermoso programa, o sea, comenten, quiénes han llevado fideos con mantequilla como 45 veces al año, o en todo caso un pan con milanesa y una fuente de aceite que supuestamente están las papas fritas. Así que, obvio. Chorreando ¿Te tu acuerdas papa. todo? Claro. Mano, yo tenía un causa en verdad que Ya. no come verduras. Un Ok. saludo para mi causa que si me estás viendo. Que no come verduras. Claro, y no come verduras. Escúchame. Y la cosa era de que él llevaba un tazón con arroz milanesa y papas fritas y tuviera Ya. la cantidad de aceite que salía Ah, de eso. no Ah, lo escurría, no, no. lo ponía en O papel, sea, toalla. Obvio. O sea, por ejemplo, yo tampoco soy de comer ensalada. Sopa, ese arroz parecía sopa. Yo no, Eso yo no- sopa, yo no claro. Arroz de soy- maqui. Yo no soy de comer verduras, pero tampoco comería eso. Pues, o sea... Pero escúchame, él estaba feliz. Y claro, su gaseosa Inca Cola. Y bueno, una vez conoció el amor de su vida. No. Una chica que no come fruta. No. ¡No! Pero la chica no fue Super match, recíproca. super match, ¿no? Super match, pero no fue recíproco. Te considero en Tinder, ¿no? No, una reunión. Yo estaba con él, sí, mi causa no come verduras, sí, es cierto, yo no como verduras. Y la chica, yo no como fruta. Listo. Oh, match. ¿Qué? Match. Ah, la mierda. Cásate conmigo, le dijo, cásate Forchi, conmigo. ¿verdad? Super Forchi. Pero bueno, pues, o sea, pasó simplemente. Literal, gente. ¿Qué tal? Bueno, gente, sigan comentando, sigan ahí dándole like al programa. Por ahí, Cuéntenos si les han robado por ahí su pan. compartan también el streaming. Estamos en vivo por si acaso, porque a veces la gente puede creer que esto es grabado. Sí, a ver, son las 6:31, lunes 20 de enero. Una prueba más para saber que estamos en vivo. Una prueba más para saber que estamos en vivo. El día de hoy, El día de hoy. el día de hoy, Ok, me gusta. nuestro alcalde, No. ok. Rafael López Ñegue, El porqui. fue a ver a Donald Trump. Fue juramentar. porque yo sabía que estuvo invitado para la juramentación, pero fue. ¿Tú sabías? Parece Sí, que sí. sí fue. No, sí fue. Sí fue. Hay fotos. ¿Lo juras? Hay fotos. Sí, ¿Lo Los juras? juntos, Sí, 100% amigos. real, no fake. 100% real, no fake, porque vi justo en la mañana un programa, o sea, Oh. estaba viendo unas noticias y ahí estaba. Qué Estaba culto, qué con culto. Qué culto. Estaba con una corbata en Michi que literal parece el porqui de los dibujos animados. No. men. Hermoso. No sé si producción por ahí, si lo encuentra, abrazo. Si Sería no, increíble, no pasa nada. sería Yo, lindo. yo sabía que estaba invitado porque lo También- vi en una noticia que dijeron eres el único peruano El invitado único. a la juramentación. O sea, estuvo Elon Musk, Hillary Clinton, o sea, Brother, Mark Zuckerberg, gente de peso y López Aliaga. es que también son los Obvio. contactos, ¿no? El medio de contacto. Tener su contacto. Economista, creo que López Aliaga era economista, o sea, sí. Pues sí tiene su causa. Sí. ¿Te imaginas, No, no? él tiene un montón de negocios allá, o sea, él Obviamente. estudió allá, Ah, creo, sí. me parece, sí, Ah, sí, ya, sí. pues. Obviamente. tiene Es que ser conocido seco ahí. de ¿A López gente. Aliaga le habrán robado en el colegio también? Su pan. Sus panes. fijo. Sus panes, ¿no? Sus panes. Un kilo de Claro, pan, es como abre su mochila, no ve su comida. Él me da vibras de que compraba en la cafetería y compraba para sus amigos. O sea, te quiero lo de comprar en la cafetería. Comprar para los Para sus amigos no amigos estoy tan tampoco, ¿estás seguro? ¿No? Claro. No, ya, no, pero no. de que compraba en la cafetería. Sí, me ¿Tú Fijo. crees da que esas porque era, vibras. o Es porque más, era como que él alumno compraba la chill, ¿no? cafetería. Sí. Que porque era el alumno chill, que invitaba a todos sus gente. No era así, alumno chill, no, creo. no lo veo ¿Cómo así. es? No lo veo No. Mi así. causa sufrió bullying. No lo conozco, pero te lo Literal, afirmo. Sufrió literal. bullying. Porque le hizo bullying a Castillo. Yo creo eso. Definitivamente. Estudiamos juntos. Fino. Yo siento que era fanfarrón. Yo siento que decía como que mi papá tiene tal cosa, mi mamá tal cosa, y yo vengo hoy con mis zapatillas tal, mi ropa tal. Siento que era fanfarrón. Claro, él era el puto brother de la Tal cual, si tú sabes que Pero me en la hot, época. sabes dónde vivo. Claro. Me da Ok, esas ok. vibras. Ok. Y no llevaba lonchera. Pero lo han invitado. Mira, ahí está. Ahí está, mira. Oye, sí está con la corbata. Mira, está con la corbatita. Mm. Está con la corbatita, brother. Mira, parece un dibujo animado, parece el Oye, porqui. literalmente el porqui. Sí, tal cual, Porque tal está cual. más viejito. Oye. A Mano. ver, dice, Rafael bonito. López Aliaga en investidura de Trump Ok. se reúne con asesor del presidente de Ajá. Estados Unidos. Ay. ¿Viste en Washington, D.C.? El Pero alcalde de escúchame, Lima. en Oye, esa está foto parece igualito. una buena persona. Brother, meme. Parece que terminó sus obras. Parece que hace una buena gestión en esa foto. Claro. Se Es le ve uno- un buen alcalde. Parece un hombre que ya se retiró de todo, vive de sus ganancias, está Literal. tranquilo y dice, oye, ¿cómo estás tiempo sin verte? Yo también. Tomemos una foto con mucho gusto. Y mira, qué feliz. Se le ve amable, Qué cálido. Claro. Sí. Sí. Que no te manda el caño. O sea, se ve una buena persona. Que terminó puentes. Claro. Fino.
Se le ve así. Súper fino. Oye, Súper no fino, había súper visto fino, esa Ale. foto. Le dije, Es no me creíste, igualito. no me creíste. Es igualito el dibujo animado, qué miedo. Te creí, pero igual, una Me- cosa es verdad, pues, mano. Está bien. Es está bien. igualito, qué bárbaro. No, es Pero, increíble, bueno, es increíble. o sea, ya. Y aparte, ahora, Ah. creo que también Porky tiene otra invitación acá ¿A en Lima. dónde? Tú lo comentaste, tú lo verdad. comentaste. Claro, lo que pasa es que hay un streamer que es bien famoso que Ah, se llama Speed. Speed. Y dijo, voy a hacer un tour latinoamericano. Oh. Creo Sí, que ya estuvo en incluso Panamá. en la cuenta de TikTok de López Aliaga, él ha hecho un video todo en inglés, dándole la invitación, lo que puede Y conocer. creo que la ha aceptado. Y creo que lo ha aceptado, No, ¿ah? Speed sí, no tengo duda que lo vaya a aceptar, porque o sea, es como que él mismo, él no, Bueno. no conoce a López Aliaga, no es como el alcalde Claro, de Lima me claro. está invitando, eso Y lo aún ve si así. lo conoce, yo creo que le conviene. ¿eh? No, y Como de una- yo, Sí, de cono- hecho. yo soy invitado de los alcaldes de los países. Y de una forma hay un cierto Ubícate. permiso y por toda la aglomeración que va a ser Speed. De Tal una cual. forma u otra. ¿no? Se sabe que va a ser un boom, o sea, Y- si va al centro de Lima va a ser un boom. Y por ahí he escuchado de que tal vez se dé una vuelta por este podcast. ¿En serio? No sé, ¿ah? No sé. ¿Qué? Somos bilingües como para hablar con Speed. Sí. Sí, sí, yo creo el que profesor sí. es bilingüe. Profesor, hágale la invitación personal a Speed, por favor. Escucha, Alejandra, sorpréndete. ¿ah? Atenta, estoy atenta. Hey, what's up, man? Welcome to this podcast and nothing. We're gonna be more than grateful if you come here. We're with Samuel, we are with Alejandra, and I'm Leandro. You're gonna have a very beautiful time, man. Oh, So yeah, remember, Oh, yeah. it's everything about this podcast. Oh, We yeah. are Ituque. So be ready, because if you go with Rafael Lopez Aliaga, you can come with us. Ah. Yeah, we're the Ah. same. Let's go. Hey, Yes. yes. Me Ok, gusta. You're right, you're right. Nuestra interacción está muy buena. ¿ah? No, muy buena. Estuvo increíble. nuestra interacción. Mira, ahí está. Claro, yo había visto la Show imagen, us. pero en el TikTok de Rafael López Aliaga está todo el video de invitación que parece invitación a un quinceañero, como literal Lima, potencia mundial para Speed. Pero por supuesto que tenía que estar Machu Picchu. Obviamente. Si no está Machu Picchu. No es. No es, No No es no invitación es. a Perú, a Lima. ¿Alguna vez alguien se reirá? No, líneas de Nazca. No, dicen, si no hay Arequipa no es, ¿no? Si no hay Arequipa no hay. Sí, si no hay Arequipa no hay. Si no hay Mangorro, no. Prefiero Ica. Claro. Claro. Si no hay Paracas, no pasa nada. No pasa nada, claro, claro. Machu Picchu, no. Ah, qué asco. No, pero es muy sorprendente que López Aliaga, o sea, como que tenga esta cercanía con otros países de manera internacional, todo, y Dina sea como que... Brother, Dina o sea, vive Dina, en otro ha, mundo, man. Dina ha movido todo para lo de... ¿Cuál fue lo último? ¿El último APEC. evento? El APEC. Ajá. Y no ha tenido la relevancia que ha tenido López Aliaga con ahorita lo de Donald Trump. O sea, Dina hay que mandarle... A Dina tenemos que hacer un reto con alguien que haga comida y que compre algo de 10 soles, ¿no? Básicamente. Un Tal reto de cual. comida. Hay que mandarle a hacer un reto de comida. Dina, desde acá te invitamos a que hagas un reto de comida. Por ahí a ver si consigues un poco menos de 10 soles. Claro, había un que show. alcanza para 2 platos. Había un show antes, 20 lucas. A ver, tú haz tu edición, 10 Tu lucas. edición. Pero en ¿no? ese tiempo, pues, hace años. Por eso, o sea, pero sería la máxima prueba. Si realmente Claro. nos demuestra que puede ser un buen plato, ya, si tú quieres más quisquilloso, 2 platos con 10 lucas, o sea... No, tienen que ser 2 platos porque ella se refería, cuando lo dijo, se refería como que las mamás se las ingenian. No cómeselo a la mamá. Mamá e hijo. Ah, Literal, ya. literal. Entonces, buena 2 observación, platos. buena observación, Alejandra. Alejandra es una persona que Ah, escucha al sí, detalle. sí. Más allá, voy 20, más allá. va más allá. 20 para ti, 20 para ti. 20 pa' 20 ti. para ti, Por 30 eso, para 2 nosotros. platos. Porque Claro. si hubiera dicho 10 para nosotros. 10 para nosotros. 10 para nosotros. Si hubiera dicho un plato, mira, te lo paso ya, porque ya arroz sin huevo, solo el huevo ya. Pero 2 platos, Pero no. toda la semana. Dina, que mi madre haga esas maravillas significa que Oye, siempre sea, ¿no? Escúchame, yo ahí sí podría decir porque yo, por ejemplo, yo he estado al menos 4 meses almorzando y cenando el mismo plato. Y se puede. Con ¿Vas 10 a contar, soles. vas a contar? No, pues no, ¿Vas a no, contar no, tu no, historia? no estoy hablando de los 10 soles, solo Ah, que ya. él está diciendo cómo vas a comer el mismo plato todos los Ah, días. no, sí, es o posible, sea, sí hay es realizable. situaciones en las que se necesita, Ah, no, se en requiere. función a situaciones, obviamente sí. Sí. Pero, Pero con 10 a lo soles. que ella pide me Ah, refiero. no, lo que ella como- pide son dos como cosas algo diferentes. normal. No, yo solo te estoy tecleando esa No, no. pequeña parte de Sí, sí, nadie sí. puede comer lo mismo todos los días. Es como, sí se puede, cholo. A ver, sí, sí. Cruey nos comenta un saludo para Black Side. Who is No, Black yo no soy Black Side? Side. ¿Por qué tendría que ser Black Side? ¿Qué quieres que- Por tu polo, Ok. pues, hermano. Yo- Estoy hablando Ah, de ya. tu polo. Claro, ¿no? Sí. Claro. O sea, saludos a mis hermanos, Ya. Samuel, que en el cole tuve que esperarlo porque él salía después que yo. Es que él se iba tarde. Él dice que tú te No, ibas él tarde. se iba Ay, tarde. también te Gracias, ibas tarde. gracias Alejandra. Vamos, Sí. vamos como Oye, ya. ¿qué tal? Soy Samuel, sí. mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Tú cómo te Este, llamas? Leandro. Oh, qué ¿Qué buen tal? nombre, Ah, mano. Qué buen nombre. Leandro, no. Ya, no, ya, muy no nos buen desviemos. nombre. ¿Por qué te ibas tarde? Mira que no. ¿Por qué te ibas tarde?
Ah, no, lo que pasa es ¿Esperabas a que... alguien? No, yo estaba ya en secundaria. ¿Y? Salía plan 1:30, creo que 2 de la tarde de la salida. ¿Y por qué él salía antes? Porque mi hermano estaba recién inicial o primaria. Tú eres un ¿en buen inicial hermano. los ibas a esperar? Claro. Primaria, tercero de primaria esperando afuera. No, pero Qué afuera- buen hermano, todos No, somos pero Samuel. mi hermano estaba jugando igual. ¿En la calle? No, no. ¿Afuera del colegio? ¿Solo? Con el hijo de la señora del kiosco, ¿no? Claro, básicamente. O sea que la gente, por favor, demuestre su apreciación por el buen hermano que eras con el era hashtag genial. todos somos Samuel. No. Yo lo que permití le decía, hermano, mientras me esperas, puedes fiarte de todo lo que tú quieras. Ah, ya, a la cuenta de A la Samuel. cuenta, no, la cuenta de mi mamá. Ah, Un tu genio. mamá luego llegaba Un genio de aquello. al Oye, colegio sí. con una cuenta de Sí, yo 100 me- soles. No, 100 soles fuera bueno. Yo me acuerdo que igual trataba de pagarme ese mes, pero al fin de año llegó la cuenta de 400 y tanto, así. Y la llamaron a mi mamá. ¿Y ustedes llevaban lonchera? No. Ah, bueno, ya, compensa. O sea, mis compensa. hermanos sí, no, yo no. Lo que caían los hermanos Oye, menores. esa hermana no se cayó nada, se gastó 400 soles. No, sí, o sea, no solamente Se él, cayó, pero comió. Yo Obvio. también obviamente sí pedía, ¿no? Y pucha, mi mamá sí me prohibió de ahí, ¿no? Me prohibió... Pero tú qué pedías en comparación a tu hermano, porque te estoy entendiendo que es tu hermano el que reventó lo tu- De que la pasa- cuenta, lo que pasa- 300 eran de él. Lo que pasa es que... No, era parte mía también. Lo que pasa es que en ese tiempo la gente que vendía dentro del colegio era como que papa rellena, o sea... Sí, parte de esa comida. salchipapa. En el mío era arroz chaufa. Ya, claro, arroz eso chaufa de ahí. con pollo. O sea, Delicia. ya pues me tenía que... O sea, tenía hambre, pues, ¿no? Tenías hambre. Sí, o sea, todos tenemos que comer, todos somos Samuel. Está bien, tranquilo, nadie te juzga. O sea, puede que Ale te esté juzgando, pero yo no. No, en verdad, sí, Ale, Un tú no poquito estás por el jugando. hermano menor me genera preocupación. Imagínate, Ah, chiquito, pobrecito. Bien, que aprenda. ¿De cuántos años debe tener tu hermano? No, yo le llevo 10 años. O sea, mi hermano O sea, ahorita cuando tú tiene tenías 17. 15, él tenía Cinco. 5. Sí. Sí, o sea, Ah, pobrecito. por favor. Yo vivía feliz igual. Pidiendo a cada rato en el kiosco la cuenta de su Ni mamá. siquiera tenía tarea para hacer. En Kinder no te mandan tarea. Carola dice, te pasa Samu. Te Sí, pasas, Samu. No. Sí. Te pasas, men. Son historias de superación. ¿No? O sea, no me Para queda él, la menor para él. duda que tu o sea, hermano tiene hoy en la día, paciencia. hoy en día, él sabe esperar colas. No Por sé, mi pues, hermano tuve el claro, valor de la por paciencia. mi hermano sé hacer cola. Sé esperar. La gente en la RENIEC, ¿no? Ah, qué asco esta cola. Sí. Tu Y de la hermano nada tu viendo el helado bueno. Tú no sabes quién fue mi hermano, ¿no? Claro. Tú no has esperado lo que yo tenía que esperar. Literal. Claro. Pero escúchame, en alguno de estas esperadas, en estas jornadas de esperar, mientras te esperaba a ti, hacía algo, no sé, fácil, en algún momento se metió en problemas, algo. Lo que hacía a veces era que entra a mi salón. Entra a tu Y- En la salón. ventana, veías, mi hermano, es mi Y hermano. lo escondíamos atrás. Ay. porque a veces los profesores como Daba que se vergüenza. enojaban, pues. Te daba vergüenza, ¿no? No. Y a veces como tenía otros amigos que también sus hermanitos los esperaban. Ujú. Y obviamente estábamos en clase, pues. O sea, es lo Correcto. normal, ¿no? Claro. Y atrás, o sea, lo hacíamos jugar, o sea, normal, no pasaba nada. El de 5 años veía ecuaciones. Sí, no, ya, tercer grado, ¿no? geometría del espacio de ese día. Hasta que, Ya está. mi causa literalmente pasó toda primaria sin ningún problema. Pero como ahí decía en la pantalla, por favor, dejen Por su favor, like. gente, porque dejen creo su que like. Cuéntenos, Estamos haciendo una Susana. buena conversa, se están si divirtiendo. quieren que Alejandra, Samuel, o Leandro, o Samuel, Leandro. O Samuel o Leandro, y Samuel. Leandro, Ajá. claro. O Sí, sea, si quieren- Alejandra y dos patas con Y dos crisis de patas, identidad. Así es. O Rocío. Ok. Rocío también se ¿Por puede qué llamar Rocío? Rocío. Pero ¿Cuál tu es tu segundo segu- nombre? No voy a hablar de eso. No puede. No me Pero, gusta. Ale, ¿cuál es tu segundo ¿Cuál es tu nombre? segundo nombre? Ustedes primero. No, el público lo pide. Mira, acá han No. escrito. Claro. Matthew dice, ¿cuál es tu segundo nombre, Alejandra? Oye, ¿te Ahí lo acordás? pide. No, Ahí lo no, pide. no. Alejandra, por favor. Por ¿Cuál es favor. tu segundo nombre? No me gusta. A ver, que Ya, adivinen. ¿Tengo gente. cara de qué? A ver. No. Él dijo Rocío. Yo dije Rocío. Ya, no, muy alejado. Mi Muy segundo alejado. nombre, muy Ya, alejado. solamente dame la primera letra. Ya, desde ahí es Ya. Y. ¿Irene? No. Yanira. ¿Ah? Yanira. Ya, mira, cerca. Yadira. No. Anastasia. Ya, No, no, Edwin. ya. No. Con Con, Y, con XD. Y. Y. Con Y y es cerca a Yanira. O sea, es como. Sí. Como que ¿Yamile? el mismo. Ajá. Yamilet. Yamile. Ah. Sí, es Yamile. Alejandro Sebastián. y Alejandra. alguien más. Oye, ¿Quién es bueno. Sebastián? Oli. ¿No? De la nada, ¿no? Yamil. Ah, justo también. Yamile. Hay un comentario Chicos. que también adivinó. Yo soy Sebastián. Ah, ¿Tú perdón. eres Sebastián? Sí. Brother, qué increíble nombre. ¿Leandro Gracias. Sebastián? Chévere. ¿Sí? La gente que se llama Sebastián, en verdad me cae súper. ¿En serio? Sí, sí, Mi sí. mejor amigo se llama Pues Sebastián. prepárate para romper la racha. Oye, Mi qué mejor bravazo, amigo se qué llama bravazo. Sebastián, Bueno, sí. seguimos.
Sí, Seguimos. ya es Yamile. Yamile. O sea, yo... Tú eres como Yamile, la de... ¿Cómo se llama la...? ¿La qué? Ah, Las que hicieron... ¿La qué? Ya. estás solo en sí. esto, estás Sí, solo. Sí, sí. Vamos, termina tu chongo. No, yo Vamos, tengo, tú, o sea, es lo más, que te voy a pasa es dar que mi tiempo. segundo nombre nunca lo he utilizado, no me gusta. Esa gente que canta Tírate que... ¿Cómo se llama? ¿Los ¿Guachiturros? guachiturros? Ajá. tiene? Yamile, creo que hay una... No sé. Una chica sacó una canción así. Escúchame. No sé. ¿Tú quieres una historia Como graciosa? la guachiturra, creo. Todos ubicamos a los guachiturros, ¿sí o no? Claro, claro. Sí, sí, claro. Esta banda argentina. La Y guachi- ustedes sabían que les gustaba a ellos usar la marca Lacoste. Ya. Ajá. la ropa. Sí, sí, claro. Y Todos sus resulta- polos eran igual con la Sí, cosa. pero sí. resultó ser cierto que la propia empresa Lacoste les pagó para que dejaran de usar Lacoste. Y sí, porque Oye. es lo opuesto a su público objetivo. Obviamente. Pareciera que sí. Sí, 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 O en no, todo no les caso no les convenía. gustaba la música. Literal. Ujú. O sea, ellos no se tiraron Es un que no paso. representaba nada de la Tírate marca. que- tírate un Lacoste, ¿no? Claro, tírate una demanda. Tírate una demanda. Tírate una petición para que deje de usar mi ropa, por favor. Bueno, a lo que iba. A mí nunca me gustaba mi segundo nombre. entonces- ¿Nunca te ha gustado? No, Entonces siempre- a partir de ahora hagamos un gusto. ¿Ya? Un gusto hacia su segundo nombre. No. Ok. Ya no digamos No Alejandro. me identifico. ¿Sí? O sea, si tú me llamas al Yamile, no Ya. te escucho. O sea, es como que no. Me pasó un tiempo que tenía que 12 años. 12 años. 12 años. Y dejé. Mucho recuerdo, ¿no? Sí. Dije, oye, quiero usar mi segundo nombre. Ok. Estuve en clases de vóley y me puse en mi camiseta Yamile. Ya. En clases de vóley tú tienes que estar atento. O Claro. sea, te llaman Yamile. Me puse en clases de vóley y mi entrenadora me llama Yamile. Y yo, Yamile. Y yo, Qué lindo está el día. sí, y yo, ay, no hacemos nada. Qué relajante estas clases. ¡Yamile! Y yo, Ahí está. Pero soy escucha, yo. escucha, Yamile, ahí ponen que Yamile, si te metes conmigo te, Te saco saco la la gilet. Buena. Eso Y iba por a eso no decir. me gusta mi nombre. Eso iba a decir, brother, me olvidé. Es Yasuri Yamile Samuel. Yasuri Yamile. El chiste, que una de las guachiturras se llamaba Yasuri Yamilet. Tal. Ah, Sí, sí, sí. ah, ya, pero no. Ah, ya, faltaba una coma ahí Ah, para coma, que te falta hablaban. coma, por Yo decía ¿Puedes hacer Yasuri un Yamilet llam- Samuel. Puedes hacer un llamado de atención por toda esa falta. ¿Y yo por qué? No, ¿Profesor? Pero no tiene nada que ver lo mío. No tiene nada que ver. No, no, Ah, no. ¿verdad, no? Sí. O es verdad, quedamos en una O pregunta. sea, sí quedó. Y la gente nunca le va a atinar. Nunca- Ah, ok. Aunque creo que el día de hoy latinan. Pero creo que Alejandro no entiende el Bueno, el en todo porqué. caso, vamos a. Bueno, Le tenemos explicamos, tiempo. le Por favor, Te Samuel. explico. Hace rato no sé si has escuchado que le paro diciendo profe. sí. Le he dicho una El vez, profe- pero sí hace Dos rato. veces, fueron dos. Dos veces, pero hace veces. rato. Al inicio del Pero podcast. fueron sí. dos, entonces fueron varios. Ajá. Entonces, Cantidad. Y en el programa pasado, lo que hicimos con el público era de que puedan adivinar, profesor, de qué es. Ajá. Entonces, De inglés. Pero, espérate. Ya. Entonces, esto va también para la comunidad, para que pueda adivinar, profe, de qué es. Pero antes de que ellos adivinen, primero tú. Ajá. Profe, ¿de qué materia crees que es Leandro? O Samuel. A ver, segmentemos. Inglés no. Ya dijo que no. Pero es de universidad o colegio. Muy fácil. Claro. Historia. No. No. Ya, Bueno, en todo me rindo. caso, que la gente del público, Sí, me en todo rindo. caso. Mira, yo te digo que es algo de lo que tú no piensas. No, no crees, o sea, fuera de. ¿Y cómo sabes Matemática que- pura. No. No. Ya quisiera. Fuera de. Un Gracias poquito. en verdad por querer que Yamil, que yo Yamil, sé de un matemáticas. poquito más pura. allá. un poquito más allá, Yamil. Yamile. Yamile, un poquito más allá. Ah, pero mira, ¿sí te acuerdas? ¿Quiere que le llame Yamile? No, ¿Te das no, cuenta? no, me ha corregido. no, pero es que me ha no me corregido, ¿no? gusta. Me ha corregido. O sea, bueno. Profe de Dota. Profe. Ya, bueno. O sea, está muy cerca. Sí, está era. bien cerca, No, está bien cerca. Está bien cerca. Programación de videojuegos. No. No, no. No. Si está cerca Dota, ¿qué? Profe. Está cerca Wilson, ¿no? Está cerca Arenales. Está cerca Arenales, no, profesor de Arenales, ¿no? Claro. A ver, ¿qué dicen los comentarios, gente? Por favor, ¿Qué dicen los ayuden. Porque comentarios? no. O No, sea, los comentarios siguen diciendo Yasuri Yamilet. supérenlo. Amigos, Fino. ya pasamos. Sí, Supérenlo. Muy fino. Sí, gente, comenten. Profesor, ¿de qué No, si creen que dices es profe de Leandro? Dota y similar, Ajá. algo con videojuegos. Sí. Ya. O Hay sea, que darle mucha fe, mucha o sea, fe. Algo de videojuegos. Ya pues. Malograste la intriga. Sí, o sea, malograste. Alejandro, Videojuegos. ya fue, no sé Soy qué. profe No, de pero videojuegos. ¿cuál es el nombre completo? No es videojuegos. El videojuego como medio de comunicación. Ah. Y el estudio de los juegos. El estudio de los juegos. Qué Es una ciencia muy bonita e chévere. interactiva. Es muy bonita, en verdad. Sí. Pero no es programar un videojuego. Yo siempre que digo, sí, bueno, lo que pasa es que yo enseño videojuegos. Ah, ¿tú programas? Ah, ¿tú los No, haces? no. Claro. Tú los Tú creas. los haces, ¿no? Es como la que nos pasa A siempre. ver, hazme uno. Claro. A ver. Bájame el Minecraft. Estás en reunión, ¿no? Claro. O lo otro. Yo estudio comunicaciones. A ver. Haz un ¿Y tu TikTok. canal de YouTube? Haz un TikTok. Claro. A veces hazme un TikTok. A ver, haz un podcast. Claro. ¿Puedes hacer un podcast? No.
Es 5 años por las puras. Bueno, se relaciona con... Yo estudio comunicación y marketing. No, o sea, pero no siempre. Claro, pues. pues. Ah, no, claro. No. No, pero es el clásico, o sea, la clásica O sea, comentario de, a ver, haz esto. Mira, íbamos Claro. a decir que adivinen qué carrera es tuya, ¿eh? ¿En qué carrera tú estás estudiando? Pero ya. No, ya me adivinaron, intriga. sí. Pero ya está. escúchame. No, ya dije. Pero es que no tiene sentido, porque una vez hay un comediante, Hop Mancilla, que una vez lo dijo bien en claro. Es como que él va por la calle, hay gente que lo saca y dice, a ver, cuéntame un chiste, y es como, no siempre la gente quiere hacer su chamba en todo momento. Tal Literal. Es como que cual. viene y dice, es como que conozcas a Tal Aquina cual. Malpartida y dices, oye, a ver, méteme una patada. Literal, me ha pasado justo hace como 2 semanas con una amiga que cabe resaltar que le he gosteado. No. O sea, no le contestaba el mensaje ¿Por porque qué? me dijo, Ale, porfa, sé mi community manager de mi TikTok. Y yo, amiga, o sea, somos amigas, Ok, y como ok. que Pero a la mí gosteaste. es que no he sabido cómo contestarle a que no quiero trabajar con ella porque la conozco en el ámbito personal y Forma de es como que contestar. No te hay preocupes, más. ya lo Forma de contestar. ya lo está escuchando, Así es, ya se está dando así es. cuenta. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Igual llama? que yo, Ale. Ale. Ale Yamile. Pero, ¿Alejandra o Alexandra? No, Alejandra, igual que Alejandra. Alejandra. ¿Y cuál es el apellido? yo. Maldonado. Si Ah, estás escuchando esto, Alejandra Maldonado, el día de hoy, lunes 20 de enero del 2025 a las 6:49 de la tarde. Alecita, Quiero que es sepas mentira, que en este Alecita. programa, ¿y tú qué? No tu le amiga creas. te ha gosteado por 2 Alecita, semanas. no le creas. Así es. Y la respuesta clara a tu mensaje es no. No. No No. quiero. Y- Salvo que le Lo que pasa es que salvo te pague no, cuánto. es que no me gusta cuando la gente como que cercana, siento que no valoran el Ah, trabajo. te pidió como un favor. Sí, o sea, como que, Ale, unas ideas para mi TikTok y es como que estamos en rubros completamente diferentes. Ella es Claro. psicología, yo soy como que más hablo de lo que se me da la gana. Claro. Y ni siquiera mi TikTok lo veo como una chamba. Es Ajá. algo como lo que tú mencionaste, ¿no? No lo veas como un trabajo cuando estábamos afuera. No lo veas como un trabajo, sino... Por lo menos mi TikTok no lo veo como mi chamba de, yo soy mi propia community manager. Correcto. No, si no es algo que me gusta. Entonces, juntarlo con mi amiga, como que... aparte que la conozco a ella, Ajá. su forma de trabajar como que no hace match conmigo y está Claro. bien, porque no somos amigas para trabajar, somos amigas. Correcto, claro, sí. Entonces sí hay como que siento que debe haber Un se debe equilibrio, separar un equilibrio esas ahí. cosas de la familia y el trabajo y los Tal amigos y cual. el trabajo. Igual Efectivo. la pareja y el trabajo. O sea, en muchos casos funciona, en otros casos no. Y en este caso no me quiero arriesgar a eso. Correcto. Entonces sí como que... Salvo que te pague, salvo que sea un contrato de trabajo. A no ser que sea algo formal. Por eso te digo, que algo yo formal. sepa, como freelance, algo formal. Entonces, pero deja no. tu correo, deja tu correo. Claro, por favor. Por favor. Tenemos a Ale aquí presente, ella es community manager y estoy seguro de que... Sí, te pedimos que si quieres hacer un servicio con Yamile, No, con puedas Alejandra, dejar con el correo yamile.servicios@gmail.com. No, si es con Yamile, no me ubico. No me ubico con Yamile. Yamile.servicios. ¿Tú dices Arroba- qué tan mal suena eso? ¿Ves? No es muy profesional, Es como para no que me nunca le gusta. escriban. Es que siento Obviamente. que no va, siento que toda mi vida me he adaptado con Alejandra, que cuando me dicen Yamile, no hay ese match de Está mí bien. con Yamile. Todo está bien, nadie te ¿Tú juzga. te y te- identificas con Sebastián? No, para nada. ¿Ves? No, es que obviamente siempre te usan como en el primer nombre. No, hay gente que les gusta más segundo Sí. nombre y cuando las conoces, o sea, no sé, pues te conozco como Sebastián, ¿no? Ajá. Y luego me dices, no, mi primer nombre es Leandro. Ah, pero te conozco como Sebastián, ya me acostumbré a Sebastián y Claro. ya no hay match con Bueno, Leandro. acostúmbrate a Leandro. Claro, o por No, es ejemplo, digamos que complicado. somos patas del cole, tú nos acabas de conocer y Ajá. como él siempre me dice Sebastián y es como que... Y tú me dices, yo soy Leandro. ¿Qué? ¿Ah? Entonces, Claro. Sí, Claro. es complicado, ¿no? O fácil es al revés, siempre mi nombre ha sido Leandro, pero él por joda me dice Sebastián, pero ya se naturalizó. Incluso la gente que se llama por apellidos. No sé si acá en los comentarios hay gente que en Yo el tengo un colegio los causa, llamaban por yo tengo un apellidos causa. y eternamente te quedas con el apellido. Oye, o sea, tu sí, nombre no sí, existe. sí. Mi tal cual. pata, o sea, su apellido es Escurra, pero todo el mundo lo conoce como Escurra. Escurre su nombre. Claro, ya es su escurre su nombre. nombre. Eso pasa con los jugadores usualmente. Claro, Guerrero, Guerrero, Farfán, Pizarro, Tal cual. La sí. Padula. La Padula. La gente sabe que se llama Giancarlo. Gianluca. Gianluca. ¿Ves? Gianluca. ¿Ves? No lo Gianluca. identificas a la primera. O sea, Gianluca. tienes que pensar. Ya nos van a funear porque le cambiamos Sí, el sí. nombre. No, pero sí pasa. Entonces con mi nombre no hay ese Con mi match. nombre no te metas. Con mi nombre no te metas. Con mi nombre no te Ahí metas. está, con mi nombre no te metas. Pero, ¿no? pero bueno, en todo caso, yo creo, o sea, estoy ¿Tú viendo, crees? estoy viendo un poco así, yo creo muchas cosas, en Me verdad. gusta. Y bueno, Ya, pero escucha, estoy viendo la obra en verdad y creo que pronto nos van a funear. Entonces yo creo que sería importante ir cerrando el programa del día de hoy. A ver, Así es. tengamos una conclusión cada uno de nosotros sobre el tema de los robos. Alejandra, por Alejandra. favor, que tú presentaste el tema.
simplemente que estemos prevenidos, no saquemos el celular si realmente no lo necesitamos y nada, vivamos tranquilos. Como dijiste, no hay que vivir con ese miedo, entonces solo eso. Claro. Sí. Así es, gente, siempre alerta a todo lo que tengan que hacer en el día, como más si es en la calle. Tal cual como lo comenta Alejandra, celular siempre precavido, si aún más están cerca de la ventana, en el taxi o un transporte público, Sí. por favor, guárdenlo que por ahí puede venir el Brian. Y por último, no por eso menos importante, no crean que porque no les ha pasado, no les va a pasar. Ujú. Claro. O sea, vayan tranquilos, como ya dijeron, no estén palteados, todo. Pero tampoco se la jueguen, ¿me Tal cual, entienden? tal cual. No vale la pena, su seguridad es primero, o la seguridad de las personas que estén con ustedes, porque a lo mejor la otra persona no está con el teléfono, pero ya... Le da un tú sí- infarto. No, Del susto. no decía por eso, o sea, te fuiste Alejandra, avance. te Pero fuiste puede de con ser. todo. O sea, yo le decía de Te que fuiste con un todo, choro te vale. apunta a ti y obviamente también puede Literal. regar a otra persona. Claro. Pero le puede dar un infarto también Le del puede susto. dar un infarto. Puede Es pasar. correcto. Ok, tengan cuidado si te da un infarto de susto después de robo. Claro, no tienes el teléfono si te da un infarto. ¿Qué hacer si te da un infarto, Claro, Alejandra? escribir a ChatGPT. Sí, no, pues ahí en el momento no se puede hacer nada. No se hace nada, lo dejamos morir. ¿Qué puedes hacer? Listo. Bueno, en todo caso buscas en Llegamos a YouTube. una conclusión. Claro, o buscas en YouTube en todo caso cómo Claro, salvar Un a cómo- alguien. tutorial cómo- 3 minutos, cómo algo revivir. rápido. Claro, y con una publicidad de Temo impasable. Listo, ¿no? Impresionante, increíble, gracias Temo. Ya, entonces, ¿de qué más hemos hablado el día de hoy? De los nombres. Porky, de Porky. Ah, de Porky. De Porky, a ver, en nuestro todo alcalde. caso. Bueno, Sería sí. interesante un día tenerlo a Porky acá, ¿no? Sería interesante. No. Pero él quisiera estar aquí con nosotros. Él va a querer en función a las vistas. Ah, Obviamente. sí. Porky funciona en función a las vistas. O en Porque todo Porky, caso, si hemos traído a Speed, fácil dice, yo voy a donde vaya Speed. o tal vez Porky Vienen quiere, los dos juntos. o tal vez Vienen Porky juntos. quiere que lo invites en inglés. Ah, fácil quiere que le Ay. invite en inglés. Tal. ¿Quieres intentarlo? No, o Ah. sea, No, yo creo que él quiero ya invitarlo. yo creo que él ya entendió como extensa la invitación cuando ya la hice. Go- Están bien muchachos, que Dios Cristo. Alejandra, te pasas, Alejandra. Sí, te ¿eh? pasas, o Sí, sea, verdad. pésimo. Sí. Bueno, con Porky conclusión, independientemente que como limeños peruanos lo conozcamos, creo que el ¿Te hecho cae de que Porky, se te cae? esté... No, hay muchos ideales que no se alinean a los míos, pero creo que el hecho de que nos reconozcan mundialmente, estar invitados, esa parte o sea, nomás, ya nos posiciona bastante como No país. le quita su mérito. Claro, Tal no le cual. quita su mérito. Sí, sí, sí. Literal. Entonces, O sea, sus amigos de WhatsApp tiene gente de allá. Pues, ¿no? Y Tiene está- gente de allá, claro. Está bien. Él no manda memes, él manda memes. entonces Claro. por esa parte sí, no hay que quitarle mérito, entonces todo bien. Todo ¿Cuál, Gucci. ¿Cuál será el segundo nombre, no? De Porky? Rafael López. Ah, no. Ah, López. Buena. Bueno, fácil es uno de esos casos únicos. Así como hay gente que tiene un nombre de apellido. Literal. Fácil tiene un apellido de nombre. No, creo que él no tiene segundo nombre, estoy segura. Súper fino. Gente, si por ahí en los comentarios pueden decirnos el segundo nombre de Rafael, Una googleada, se muchachos, ganan un una- pancito con jamonada. Un pasito con el que le robaban. El que le robaban a Alejandra, ¿no? Claro. No, a mí no me... Yo invitaba. Ah. A mí no me robaba. Ese es el clásico floro, ¿no? De, yo invitaba, no me A mí no me robaban. pasaba. Ah. A mí no me pasaba. Cuando te quitaban, ya amigo, te invito. Claro, te invito. Cuando te quitaban la mitad, ya te invitan, no te Claro. preocupes. A ver, Me voy. robaban mis 38 colores. Ya, te Ya, presto te uno. presto uno. Te presto uno. Te presto el que Ah. tengo uno repetido. Rafael Bernardo López Aliaga. López Aliaga es uno. Bernardo. Bernardo. Sí. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Eso suena Casa fino. sola. Cazorla. Bueno. Él habrá dicho, ¿no? Gente, Carzola, fin de semana Carzola. Él le reconoció por Cazorla. ¿Te imaginas? Me imagino. Y me lo imagino a él Sí, me lo diciendo imagino a él literal, también. literal, sí, sí, Claro, sí. y la gente como, sí. Listo, ya nos vamos. Ahí nos vemos. Y bueno, ahorita último, ¿de qué hemos estado hablando? De, ¿De qué más? de mi nombre. No sé, de tu El nombre. Bueno, Interesante. es importante que estén orgullosos de sus nombres. Así es. Sus papás se los pusieron por algo. En mi caso, no. Sus papás se los pusieron por las puras. En mi caso, mi tío tu me vecino. puso Yamilé. Ah, ok. Ah, tu tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba ahí con mi papá y a mi papá no se le ocurría un segundo nombre. Y mi tío dije, no, Yamilé. Y seguro escuché una autora, no, Yamilé. Sí, ese hay que ponerle. Le puso mi Ya tío. soy Yamilé. Y cuando mi mamá le dijo, ¿qué nombre le pusiste a Alejandra? Que ya, como que ya normal, Ya, ¿no? ya. Y Yamile, y mi mamá, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre ¿verdad? eso? No, él lo puso tal. No. Como el Quedó. hijo de Jorge Luna, Ronaldinho. Pero eso lo puso su papá. Obviamente. Claro, Ya, pero, ve, pero igual, diferente. yo no Entonces- creo que la mamá haya estado muy feliz. La mamá así recuperándose. ¿Qué nombre le pusiste? ¿El que acordamos? Sí, Ronaldinho.
¿Qué? Pero es único. Haces una queja pública a tu tío, No entonces. sé qué tan único. No, queja porque igual es como que parte de ella. Alejandra Yamile, mi nombre completo siento que sí rima, pero el Yamile solo no lo uso, así que porlas, irrelevante la verdad. Bueno, Sí, es relevante. Pero Sí. escúchame, no sé qué tan único, porque cada vez que es el momento de unas elecciones siempre sale la noticia de los nombres únicos de la RENIEC. tal Y cual. te sale Tony Stark Iron Man, te sale Oye. Disney Navidad, World, Navidad, te sale Navidad. Oye, hay nombres como Goku, así, ¿no? Son Claro. alucinantes. Ronaldinho. Mano, escúchame, en el 2014 hubo una noticia de dos hermanos que fueron a votar y cada uno tenía como 9 nombres. ¡Wow! ¿Eso no es posible? ¿La ¿Es Renier que lo posible? permite? Claro. Hay un límite y a Renier ponga sus límites. No, y escúchame, y tienen una tercera hermana que también. Y ahorita no me acuerdo todo, pero el Claro. papá dio la entrevista y le dijeron, ¿cuántas drogas te metiste al momento de firmar los nombres? Y dijo, no pasa eso. Lo que pasa es que hace tiempo hubo una persona que tenía mi mismo nombre, exactamente. Ya. Y Sí, esa ajá, persona eso cometió un crimen y Ajá. me buscaron a mí. Entonces yo me aseguré de que mis hijos no pasen por lo mismo. Y créeme que nunca lo van a pasar. Nunca le van a... Es más, Yo creo que con 6 ya era suficiente. Sí, Extenderlo a 9, hasta 5 ya ya como 5 que te lo pasan, cinco, pero te 9... paso. pero ¿sabes lo que Siete. eso me pongo a pensar? Cuando tú hacías algo malo y tu mamá te llamaba por el nombre completo, ¿te imaginas la cagada que se tenían que mandar para Claro, que la llamen claro. por su Qué nombre? flojera la mamá, para no confundir el quinto nombre con el cuarto del otro hijo. Claro, básico. Con el sexto del otro hijo. Sí, no. Qué flojera. Eso fue ensayo. Ya Ahí era hubo una, ensayo. ya era una Sí, sí, canción sí, ese sí. nombre. Ahí hubo ensayo, Literal. ¿verdad? Pero, ¿Crees? sí, Sí. pero bueno, son cosas que pasan en el fino Perú. En el En el fino, fino Perú y en el rico verano que también en el estamos rico verano. disfrutando, Así gente. que podríamos hacer, como tú dijiste, un programa la próxima emisión sobre el verano. Para que la Sí, gente me nos cuente. gusta. Obvio, para ¿Cómo que la están gente nos cuente sus ¿Cómo están anécdotas. pasando este enero? Claro. Venimos un poco veraniegos entonces. Venimos un poco veraniegos. Ok. ¿Y qué anécdotas tienen en todo caso sobre el verano? Así que recuerden, aquí en la próxima edición de ¿Y tú qué? Vamos a hablar de anécdotas de verano. Pero por ahora creo que eso ha sido todo por hoy. Ha sido Sí. Se ha pasado rápido, Ha ¿no? pasado rápido. Ha Sí. sido un gusto, muchachos. Sí, en verdad. Sí, un gustazo, Yamil. Oye, y ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes, así que le voy a decir, Yamile, ¿no? Sí. Terminando Ya la transmisión me- te van a arrancar ya la me- cabeza. ya me olvidé tu nombre. Puñetazo. Ya basta. Pero, gracias, muchachos. Muchas gracias, gente. Ha sido hermoso. Gracias, un gusto. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Chao.